Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo capítulo del ciclo de entrevistas del canal de televisión del diario digital Conclusión. Vamos a estar hablando ahora sobre temas vinculados con la negociación de la deuda externa, tema que tiene en ciernes al gobierno, se puede decir desde el mismo día de la asunción y que es una preocupación aún en momentos de realizar propuestas de campañas. El presidente Alberto Fernández se había comprometido, ocupado y preocupado respecto de este tema, visto cuál había sido el proceso de endeudamiento en el cual había incurrido el gobierno nacional durante sus 4 años de gestión, además del residual de renegociación de la deuda que venía de anteriores gobiernos. Este año se suma otro factor, que es el de la pandemia. Por lo tanto, empezar a hablar o empezar a decir de que esto se puede negociar en los mismos términos en los cuales se tenía pensado el año pasado, creo que no va a ser un problema para la Argentina, sino para todos aquellos países que en este momento en el mundo la están padeciendo y que por lo tanto será difícil contraer compromisos si no se tiene un aquilatado conocimiento de cuándo se va a salir y cómo se va a salir. Así que consideramos conveniente hablar de este tema y otro que está vinculado con la reforma tributaria que ha propuesto el Ejecutivo para este año, que llegará como proyecto al Parlamento y que seguramente tendrá como protagonistas, sí a los legisladores, pero claro que habrá que considerar cuáles son aquellos aspectos de la reforma que se proponen en el marco de una República Argentina que tiene muchos impuestos de carácter regresivos y que además tendrá que, antes que nada, resolver si se va a aplicar este impuesto a las grandes fortunas y además si va a seguir adelante con la expropiación de Vicentín. Por eso le damos la bienvenida a Mara Pedrasoli. Y bueno, queremos saber, Mara, qué es lo que estás visualizando respecto de los estudios que llevas adelante o qué análisis nos puedes prestar y qué podés compartir con quien nos está viendo respecto de lo que es la renegociación de la deuda que se viene estirando casi en una forma elástica y qué es lo que va a pasar después con la reforma tributaria. ¿Te parece? Sí, primero como aspecto en común que pensaba cuando te escuchaba hablar, que puede unir el tema de la renegociación de la deuda con la propuesta de reforma tributaria y también como otros grandes temas que han aparecido en la agenda del gobierno, como ser el caso de Vicentín. Yo rescato esta intencionalidad de siempre llevarlo al Congreso que tiene, tanto de donde sea que provengan estos grandes cambios de órdenes, ¿no? Claro. Tanto del ministro Guzmán, que ha sido como muy prolijo en la presentación de la propuesta que los acreedores le hicieron, en informar cada vez que él estaba poniendo en conocimiento de nuevas ofertas a los acreedores, en mostrarse también al presidente lo ha avalado mucho en sus negociaciones. Entonces esto de llevarlo todo, que pase todo por el Congreso, como que le da un marco de lo que efectivamente es, ¿no? Como que es un nuevo contrato en la sociedad civil, un contrato redactado por alguno de los poderes públicos y que, bueno, cuenta con el aval de todo un sector de la sociedad. Entonces eso me parece que es beneficioso porque sí, recuerdo ese breve video grabado que había grabado Macri cuando sucumbió ante el fondo, y como ciudadana yo lo sentí una falta de respeto. No sé cómo lo habrán sentido ustedes, ¿no? Pero era, Sí. viste, como que era un empeño nacional ante el cual no se nos dio ninguna, ¿no? No se Facilidad. nos dirigió la palabra, básicamente. Entonces eso hay que destacarlo porque es otro proceso, ¿no? Uh-huh. Y Después bueno, digo, puntualmente, sí, no, digo que decime, nos sí, sí, invitaron a un cumpleaños y éramos la piñata en realidad. ponele, claro, una cosa Pegaba así. todo, sí. Así que bueno, ¿no? Y la negociación de la reestructuración de la deuda externa, creo que sí, fue un proceso que se fue dilatando más de lo esperado, Uh-huh. afortunadamente con la sociedad mirando con otros focos de preocupación que creo que le quitaron un poco de presión mediática, creo, una opinión subjetiva quizás, pero
¿no? Creo que los medios hubieran sido mucho más violentos, como lo fueron con las primeras noticias que surgieron de este tema, ¿no? Ujú. Y eso le permitió a Guzmán trabajar como más tranquilo y todos en un punto esperábamos que el acuerdo llegue, ¿no? Y llegó así como algo que siempre hubiera estado ahí de repente. Ajá. Hizo como mucho ruido, hubo mucho lobby de algunos grupos de presión, pero bueno, ahora evidentemente sí, se alcanzó un acuerdo que fue muy conversado, ¿no? Entonces es como que es algo que queda como que siempre hubiera estado ahí. Hubo cambios, ¿no? La letra chica, un periodo de gracia que se acortó, de 3 años pasó 1 año, un reconocimiento de un pago de flujo de intereses que Sí. empieza a partir del año 2021. Eso también es una concesión que ha hecho el gobierno en el marco de las negociaciones con acreedores. Eh, Otra novedad tuvo que ver con el aspecto de percibir cláusulas legales más favorables si ingresás en esta primera etapa al canje, Sí. como una cobertura mayor, que era algo que también exigían los acreedores con otros formatos, como ser que se le incorporara un bono atado al PBI, un bono atado a las exportaciones. Entonces, bueno, ha habido una escucha del gobierno y bueno, y ahora se abre otra nueva negociación, que es la negociación con el fondo, con la deuda con el fondo, y también es una negociación que también va a haber involucrados otros actores, ¿no? Como vos decías también al comienzo, la pandemia Ujú. puso en jaque las finanzas de muchos países en vías de desarrollo, como se dice, como ser el caso de Chile, que accedió ahora a un préstamo del Fondo Monetario Internacional, y probablemente sea como una imagen que sea también más corriente, así que va a tener como quizás un matiz más comprensivo de parte del fondo esa negociación. Eh, bueno, y por otro lado, por último, la cuestión de la reforma tributaria, que también aparece como un mecanismo para financiar a un tesoro, al gobierno, digo que ya no es que quiere eh, poner en orden sus cuentas para poner a la Argentina de pie, como decía Alberto cuando asumía recién, ¿no? Como cuando asumía en los primeros meses había que resolver el problema heredado de la deuda externa porque era como para empezar a hablar, digamos. Eh, Ahora es una cuestión un poco más problemática Sí. el tema del financiamiento de la política pública, porque de ello depende que buena parte de la sociedad salga a flote de un contexto mucho más doloroso del que ya se había heredado. Entonces Sí. son... Ahora, eh, sí. mm, Ahora, ¿cómo imaginas, disculpame la interrupción, cómo imaginas vos, a lo mejor a grandes rasgos o por alguna información que tengas, que puede llegar a ser la negociación con los acreedores, este fin o este último capítulo, si se quiere, por darle un nombre, tendría que ser como para poder ser previsibles, porque por más buena voluntad que uno tenga, si el aparato productivo no tiene una buena reacción, y de allí no se puede financiar a las arcas públicas a través de la vía impositiva, ¿con qué vamos a dar respuesta? Primero a lo que es, digamos, entre comillas, el mercado interno o a la República Argentina. Y después, mm. si va a tener que ser eso, va a haber un renunciamiento hacia lo que puede ser... sostener y pensar en los argentinos, tratando de enviar partidas o remesas de dinero de lo que se recaude solo para pagar esta negociación que se haga hacia adelante. ¿Vos crees que hay un plazo que tiene que la Argentina debe arrancar pronto, debemos esperar, o incluso si hay alguna dentro de lo que es la letra chica, la posibilidad de extenderlo, ese plazo para el pago? El plazo de pago empieza en septiembre de 2021. Sí, Entonces, yo no creo, aún en los pronósticos más pesimistas, uno
visualiza una economía en crisis en septiembre de 2021. Habría una normalidad post-pandémica que ya tendría que empezar a funcionar para esa etapa. Sí. Y digo, en esto puede haber diferencias dentro de todo el arco popular, progresista, pero pagar la deuda, hacer un esfuerzo que evidentemente el ministro no lo está evaluando como inhumano o como demasiado sangriento, Sí, claro. como para poner en amenaza otras políticas públicas, a mí no me parece mal, para nada. Creo que es parte de entrar en un camino que el día de mañana te permita acceder a la deuda en condiciones más saludables, ¿no? Acceder a la deuda quiero decir acceder a otra fuente del financiamiento público, que básicamente son tres: es la emisión de dinero, la recaudación tributaria o la deuda externa, y como cualquier país, la idea es encontrar un mix estable un poco entre todo eso, ¿no? Esto que se hablaba de la primera señal, que era alrededor entre 400 y 500 millones de dólares ese adelanto, ¿no? No estoy segura a qué te referís con ese número. Me estoy refiriendo al número del primer vencimiento del año 21, que aludía que era como Ah, una suerte que de era más o menos gesto. esa cifra. Sí, Claro, que era puede un ser. gesto más que nada, ¿no? No es que era una suerte de decir una masa. No, puede ser. Son, digamos, son números dolorosos son significativos para el país. Sí, El vencimiento que venía ahora, en este mes, de los que iba a ser, efectivamente iba a generar un cimbronazo de los papeles que se están renegociando, era más o menos por ese monto. Entonces, sí, es el monto en donde Argentina ya tiene que empezar a discutir otras condiciones para poder pagarlo, no, claro, no es, claro. no es irrelevante, ¿no? Y respecto, ya en la última pregunta, ¿vos ves posible que se pueda avanzar en una reforma en los términos que el Ejecutivo se propone respecto de algunos impuestos, en los cuales seguramente se va a tratar de distribuir la carga o el peso sobre los Es que yo argentinos? creo que, o sea, no posible, y lo que yo creo es que va a quedar como demasiado blanco sobre negro el argumento más liberal de no carguemos con impuestos la actividad productiva, que no siempre es productiva, que tiene altas dosis de especulativa en lugar de productiva. Bien, Entonces, cuando uno tiene detrás, ¿no? Gente que está muriendo porque las camas hospitalarias son insuficientes, ujú, que queda completamente desamparada sin una estructura estatal que le dé algún financiamiento paupérrimo, como, no digo ser tan drástica, pero como lo que es el monto del IFE. sí, ¿No? Cuando uno tiene tan cerca lo que es la consecuencia de tanto abandono en materia de política pública, digo, sostener desde lo discursivo que otra vez no hay que cobrarle a una aceitera o a las grandes alimenticias del país, a las grandes multinacionales que se están enriqueciendo en un contexto así, me parece que es como, bien. viste, como que más difícil ponerse esa careta en este momento, así que digo, eso creo que puede ser algo favorable para la discusión, sí, Claro, que lo atorne más posible. bien. O sea, digamos, no sigamos cargando el 20% del IVA a los chicos que compran caramelos en los kioscos del conurbano. Sí, el IVA ya a esta altura, una modificación sobre el IVA, no sé cuánto espectro tiene, pero sí grabemos a las grandes multinacionales que fugan todo el dinero afuera, Ujú, sí grabemos a los sectores de la economía digital que están amasando grandes fortunas en Argentina y en otros países del mundo, ujú. sí grabemos a los que siempre les fue bien y nunca aportaron demasiado. Así que creo que por mi lado, creo que esa sería como una discusión interesante de lo que se viene.
Perfecto. Bueno, desde ya te agradezco tu aporte. Seguro vamos a seguir charlando sobre el tema de la reforma tributaria, una vez que ingrese el proyecto al Parlamento y lo conozcamos, lo vamos a compartir, seguramente vos lo vas a tener, Mara, así que ya con el texto Quedamos o la en letra del contacto. proyecto vamos a poder desgranar mejor de qué se trata. Así Sí. que te invitamos para la próxima oportunidad para ver Bueno. en qué podemos profundizar, asombrarnos o ponernos contentos. Ojalá sea lo último, Eh, sí. Ojalá sea así, seguro. Así que te damos la despedida y muchas gracias por tu tiempo. No, a vos. Bueno, Chao, un chao. saludo. Hasta luego, gracias. Bueno, hablábamos con la especialista en economía Mara Pedrasoli, quien nos daba un pantallazo general respecto de cómo fueron algunos tiempos de la negociación referida a lo que es la deuda con los acreedores internacionales, entiéndase por esto las entidades financieras internacionales, estamos hablando del Fondo Monetario, y también de los bonistas privados. Una breve referencia compartimos también respecto, o expectativas, mejor dicho, de lo que podría llegar a ser una reforma de carácter tributaria, y es una reforma que va a depender esta vez sí de lo que el Parlamento pueda determinar. Esperamos nosotros conocer prontamente en qué consiste ese proyecto y seguro que a partir de conocerlo vamos a estar avisorando de cuál es el modelo de país que se vislumbra o que al menos el Ejecutivo Nacional tiene hacia el futuro. Así que bueno, hemos concluido con otro capítulo del ciclo de entrevistas del Diario Digital. Te saludan Sebastián Moreno y Aldo Batizaco. Hasta el próximo capítulo. Estamos viéndonos. Chau.